Bienvenidos a la serie Ven, sígueme de Quick Media. Hoy analizaremos el capítulo 21 del libro de Números, único en esta semana. Es acerca de la serpiente de bronce. Vayamos directo al grano. Quiero empezar en el versículo 4. Por cierto, saben que este es un punto de anclaje para mi estudio de las Escrituras. Tienen ciertos puntos de anclaje de los que se apoyan. El sueño de Lehi, que vamos a incorporar a la serpiente de bronce, aunque no lo crean, es otro de esos puntos de anclaje. Primero de Nefi 11 y otros que uso como puntos de anclaje para ayudarme a comprender a veces el contexto de las Escrituras. Es uno de ellos. Veamos qué pasa. Miremos el versículo 4. En el libro de Números, capítulo 21, los hijos de Israel salieron del monte Hor rumbo al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Edom está hacia el sureste de donde termina ubicándose el reino de Judá. Y el alma del pueblo se desanimó mucho a causa del camino. Así que es simplemente un ciclo continuo de lo que está sucediendo aquí con los hijos de Israel. Están desanimados, siempre desanimados. Podemos ver esto como pionero en la humanidad y en nosotros, de lo que sucede. Bien, estoy desanimado. ¿Y qué podría pasar si lo estoy, especialmente cuando se relaciona con cosas espirituales? Versículo 5. Y así vemos que el pueblo se opuso a Dios y a Moisés. Están pecando. Esta es la clave para entender esta historia aquí en Números 21. Es clave para entender la serpiente de bronce. Así que pecan contra Dios, pecan contra Moisés, hablan contra ellos. ¿Por qué nos habéis hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Lo mismo siempre. Porque no hay pan y tampoco hay agua, y nuestra alma abomina este pan. Es esta murmuración la que surge, ¿verdad? Es un pueblo de dura cerviz. Es un corazón de piedra, por así decirlo. Es lo que pasa con Lamán y Lemuel, ¿verdad? La misma actitud de aquí. Empiezan a hablar contra su padre. Empiezan a hablar contra Nefi. En el versículo 6, por esto, es una consecuencia de su desánimo con Dios y su desánimo en el aspecto espiritual. Y luego de hablar en contra de Dios y en contra de Moisés, ¿verdad? Debido a esto, ¿qué pasa? ¿Te has enojado? Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué lo permitiste? Eso te coloca entonces en un nuevo estado de ser donde quizás eres más susceptible al pecado. No digo pecado grave, digo cualquier pecado. ¿Verdad? Algo que te detenga de avanzar hacia el trono de Dios. Versículo 6. Por todo esto, el Señor envió serpientes ardientes. El Señor envía las serpientes. Y si llevamos esto a una etapa de imaginería del templo, entonces queremos ver esto como si fuera desde el trono de Dios. Las serpientes ardientes se envían hacia nosotros, ¿verdad? Tenlo en mente. Entonces, Dios envió serpientes que mordieron al pueblo. Y muchos israelitas murieron. Así que, las serpientes ardientes, si observamos esto en hebreo, son los serafines. Los serafines, vistos también como ángeles. Son los 4 serafines alrededor del trono de Dios, en la visión de Isaías, en su visión del templo. ¿Por qué los serafines son las serpientes? Porque son las serpientes venenosas, cuando lo son. Nos referimos a serpientes venenosas. ¿Por qué muerden a los israelitas? ¿Por qué Dios los envió? ¿Verdad? Piénsalo por un momento. Tienes entonces una etapa de nuevo, ¿verdad? Donde desde el trono de Dios, desde el lugar santísimo, los serafines son enviados. ¿A hacer qué? Bueno,
Lo que están haciendo es proteger el trono de Dios. Estos son guardianes del trono de Dios. Nos los envían. ¿Por qué? Nos los envían porque pecamos. Los israelitas pecan, están desanimados, murmuran, hablan contra Dios y hablan contra su profeta. Y las serpientes son enviadas. ¿Verdad? ¿Qué son las serpientes? No es solo pecado, es juicio que les viene. Así que cuando vemos y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió, recuerda, que antiguamente queremos ver a menudo la muerte como juicio. En mi opinión, cuando Satanás le dice a Eva, no moriréis ciertamente, lo que está diciendo es que puedes ir al trono de Dios, puedes regresar a Dios, y no hay serpientes. Es irónico, ¿verdad? No hay serpientes. Puedes, en otras palabras, lo que dice es, el pecado va a entrar y no hay juicio. No te preocupes por el juicio. No te preocupes por la muerte espiritual. Eso es lo que Satanás le dice a Eva, la mentira. Puedes ser como los dioses, volviendo al lugar santísimo de regreso al trono de Dios. Pero no morirás ciertamente. No tendrán que preocuparse por el juicio. Eso es lo que es esto aquí, ¿verdad? Y mucha gente de Israel murió. Eso es probablemente cierto, ¿verdad? Como una perspectiva de esto. Pero la historia es una metáfora. Para comprender la metáfora espiritual, con imaginería del templo. Así que pasamos al versículo 7. Y esto dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. ¿Verdad? Todo es sobre el pecado. Hemos pecado. Eso representan las serpientes y las mordeduras. Pecado y juicio. Porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite las serpientes de nosotros. Y Moisés oró por el pueblo, así que ora al Señor para que quite nuestro pecado. ¿Verdad? Ora al Señor para que quite el pecado. Piensa en el jardín del Edén. En la historia del Edén no son los serafines, los enviados a proteger el trono, pues eso hacen las serpientes. O lo que hacen los serafines en la visión de Isaías del templo. Solo se refiere a los querubines. Son ellos. Tras comer Adán y Eva del fruto. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahora? Surgen nuevos actores. ¿Qué son? Los querubines. ¿Qué vigilan? Están protegiendo el árbol de la vida y el trono de Dios. En la imaginería del templo. ¿Y con qué lo protegen? ¿Cierto? Lo protegen con algo más que representa la muerte. Una espada. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de los querubines? ¿Qué simbolizan? ¿Qué representan ellos y esa espada? Representan el juicio, la muerte espiritual. Por eso protegen el trono de Dios, diciendo, mira, no puedes regresar a Dios y al trono de Dios sin pasar por el proceso. Tienes que atravesar todo el proceso, el bautismo, el don del Espíritu Santo, ordenanzas del templo, las 4 fases sacerdotales, el arrepentimiento. Tienes que pasar por todas estas cosas para llegar allí. Esa es la protección. Esa es la protección contra ser salvado en tus pecados. ¿No? Como dice la historia del Edén. Colocó querubines allí con la espada llameante, la espada de fuego, para que no vivan siempre en pecado. No. Deben pasar por el juicio. Deben pasar por el arrepentimiento y todo lo que conlleva el proceso de avanzar hacia el trono de Dios. ¿Vale? Además de esto, debemos mencionar el
Sueño de Lehi. Así en esta historia con serpientes ardientes. En el sueño de Lehi tienes los dardos encendidos. Dirás, Greg, espera, son de Satanás. Sí, permitidos por Satanás, como en la historia de Job. ¿Verdad? El Señor permite a Satanás trabajar contra Job, ¿cierto? Y causarle todas las adversidades que le ocurrieron a Job. Piensa en, ya lo he mencionado antes, pero piensa en Notre Dame, ¿verdad? Y allí en Notre Dame y en la historia de Disney tienes al jorobado de Notre Dame. ¿Quiénes son sus amigos que tiene allí, que están en el exterior de Notre Dame, en lo alto del exterior de Notre Dame? Son bestias, son gárgolas. ¿Por qué un lugar espiritual que representa la casa de Dios como Notre Dame tendría bestias feas afuera? Es porque son los protectores. ¿Por qué hay bestias horribles como protectores? Porque representan el pecado y el juicio. No, representan pecado y juicio y debes superarlos para poder pasar por la iglesia. No, es igual. Entonces, los dardos de fuego, ¿desde qué dirección vienen? Si caminas por el sendero al árbol de la vida, y digamos que te sujetas a la barra de hierro, o te has soltado y desviado, los dardos ardientes vienen a ti. Los dardos venenosos. Es como las serpientes venenosas. Son dardos venenosos, no son necesariamente dardos de fuego. Son dardos venenosos porque simbolizan el pecado y juicio, y provienen del trono de Dios, vienen del árbol de la vida, a ti, para protegerte, también mientras proteges el trono. Debes tomar lo que tienes en los dardos y pasar y mirar al árbol de la vida. Mira al árbol de la vida. La doctrina de Cristo. No, el árbol de la vida es la doctrina de Cristo. Igual que aquí, estás por tener a los hijos de Israel, los que eligen, mirar a la serpiente de bronce que representa a Jesucristo. En el sueño de Lehi, los tienes mirando hacia el árbol de la vida. Y eso es a lo que necesitan mirar para poder seguir avanzando. Tienen que mirar al sacrificio de Jesucristo, al sacrificio expiatorio, ¿cierto? Muy bien, regresando aquí al versículo 7. El pueblo fue a Moisés y dijo, pecamos al hablar contra el Señor y contra ti, ruega que quite las serpientes. Ruega al Señor que quite nuestros pecados. Quita a los guardianes del trono de nosotros, para volver a ti. ¿Cierto? Moisés oró por el pueblo. Y en el versículo 8, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Así que harás un serafín. Harás un nuevo serafín. Y ponla sobre un asta, y sucederá que todo el que sea mordido, cuando la contemple, vivirá. Bien, un par de cosas rápido. Así que, todo aquel que sea mordido, todo el que tiene pecado y requiere juicio, pueden superarlo. Pueden sanar. Si miran hacia la serpiente de bronce, si miran al Salvador. Miren al Salvador. Y notas aquí, cuando hablamos antes de, en el versículo 6, murió mucho pueblo israelí, no solo de forma literal, sino como metáfora de muerte espiritual, como Eva. No, no moriréis. No te preocupes por pecado y juicio. Esa fue la mentira. Como vemos ahí, en el versículo 8, cuando la mire, vivirá. Cuando mires a la serpiente de bronce, vivirás. Entonces tenemos la idea literal de esto con los hijos de Israel, sufriendo la picadura de una serpiente. Pero la historia espiritual aquí es que cuando miras a Cristo,
tendrás vida eterna. Superarás los pecados y el juicio, y volverás al árbol de la vida o a la serpiente de bronce. Es una metáfora del templo, que puedes ver. No, y vivir aquí es lo opuesto a la muerte. La muerte es espiritual. La vida aquí es vida espiritual o eterna, que recibes. En el versículo 9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y sucedió que si una serpiente mordía a algún hombre, cuando miraba la serpiente de bronce, vivía. Esto es, ¿cierto? Si has sido mordido, miras hacia ella, y luego tienes a otras personas que no miran a Cristo, y así el pecado y el juicio los alcanzarán. El veneno de las serpientes los va a superar, y por eso existe esta idea de dualidad de estos querubines, que vienen de Dios, y estos serafines, en la visión de Isaías, donde son bestias. Recuerden que en la visión de Isaías se describen de formas muy extrañas, ¿verdad? Diferentes partes de animales y de seres humanos. Son bestias. Y sin embargo, están en la jerarquía estructural del templo. Bueno, tienes esa experiencia en el templo, si lo piensas. Debes pasar por un juicio varias veces para poder progresar y para poder avanzar hacia adelante. Y eso tiene que ver con los convenios. Hay serafines, por así decirlo, en el templo, en tu experiencia del templo. Y constantemente necesitas, piénsalo, buscar a Cristo para superar eso. Bien, y finalmente quiero revisar esta idea de la serpiente de bronce siendo levantada. Vemos esto en el libro de Mormón y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde el término levantado es como se escribe en inglés. Es imágenes para la serpiente de bronce, donde es levantada en un poste, se pone sobre un poste. Así que levantado es una referencia a la serpiente de bronce. Es una referencia a Jesucristo. Quiero ver uno de estos aquí. Cuando veas el término levantado en las Escrituras, di, ¿se aplica a la serpiente de bronce? ¿Es sobre el pecado? ¿Es sobre la redención? ¿Es sobre el juicio? Porque hay muchas probabilidades de que así sea, en mi opinión. Esto es lo que significa. Si voy a Juan 8, esta es la historia de la mujer que es llevada ante Jesús, traída por los fariseos. Recuerden, miren lo que dice aquí. Añadiremos riqueza a esta historia basada en la imagen de la serpiente de bronce. Bien, en el versículo 6, esto dijeron, los fariseos lo tentaban para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, Él se inclina. Miren la imagen. Él se inclina con su dedo y escribió en la tierra, como si no los escuchara. No les presta atención, así que se inclina, ¿verdad? En el versículo 7, cuando siguieron preguntándole, Él se levantó a sí mismo. Piensen en la serpiente de bronce levantada aquí. Esto, creo, es lo que hace Juan. Él se enderezó y les dijo, el que esté sin pecado entre ustedes, sin pecado, entre ustedes, que sea el primero en arrojarle una piedra. ¿Verdad? Actuando como la serpiente de bronce, se levanta y les habla de sus propios pecados. Fueron mordidos por las serpientes venenosas y no están mirando a Cristo, no lo están mirando a Él como Jehová, no lo miran como la serpiente de bronce. ¿Verdad? Que lance la primera piedra, y luego, y de nuevo, se inclinó y escribió en la tierra. Es importante que Juan explique esto, porque ahora se dirigirá a la mujer. En el versículo 10, él afirma que Jesús se levantó y no vio a nadie más que a la mujer. Le dijo,
Mujer, ¿dónde están esos acusadores tuyos? ¿Nadie te ha condenado? En el versículo 11 ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús le dijo a ella, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Así que de nuevo, cuando ves eso, Él se levanta en cada caso donde es la serpiente de bronce y los fariseos no lo reconocerán como tal, y ellos tienen pecado. Y de nuevo se inclina y se levanta otra vez por la mujer, y le dice a ella, ve y no peques más. Yo no te condeno, ve y no peques más. Y luego en el versículo 28, entonces Jesús les dijo, cuando levanten al Hijo del Hombre. ¿Verdad? Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, hablan de la cruz. Hablando de la cruz. Así que esa es la yuxtaposición de ser levantado. ¿Verdad? Y sin embargo, es casi lo mismo hasta cierto punto, porque la cruz representa una parte de el sacrificio expiatorio, ¿verdad? Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que como mi Padre me ha enseñado, hablo estas cosas. Luego empieza a hablar sobre quién es realmente, quién es de Abraham, ¿verdad? ¿Quién es de Abraham? Y en el versículo 57 los judíos le dijeron, no tienes 50 años, ¿viste a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. En otras palabras, dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Él usa el nombre de Dios, el nombre de Jehová, para ellos. Yo soy la serpiente de bronce. Tomaron piedras para lanzármelas, en lugar de lanzárselas a la mujer. Él es quien va a absorber todo esto, ¿verdad? Pero se esconde y se va. Podemos ver aquí que si ves esto como una imagen de la serpiente de bronce en esta historia, trae mucha más riqueza a esta historia cuando se levanta de nuevo, cuando se levanta a sí mismo ante los fariseos y luego se inclina y luego se levanta de nuevo, como la serpiente de bronce para sanar frente a la mujer que es traída ante él y acusada de adulterio. Así que ayuda o aportar riqueza a la historia de la mujer sorprendida en adulterio, y donde podemos ver que esta serpiente de bronce es un punto de apoyo en nuestra escritura que podemos usar. Y ten en cuenta que más adelante veremos esto en el Antiguo Testamento, que esa serpiente de bronce es al parecer en el templo de Salomón. ¿Verdad? Es una representación de Jesucristo en el templo de Salomón y durante el tiempo de Isaías. Es expulsada. ¿Verdad? En el tiempo de Isaías es eliminada. Una representación de Jesucristo es retirada del templo en ese punto. Una cosa más a considerar sobre esas serpientes ardientes, que están ahí para el juicio. En la visión de Isaías, recuerden lo que sucede con un serafín. Vienen a él, uno de los serafines, viene a él y le entrega un carbón, probablemente del altar del incienso, o quizás dentro del lugar santísimo. Y él básicamente lo lleva a sus labios, lo cual tiene que ver con pecado y arrepentimiento. ¿Verdad? Eso trata del pecado y el arrepentimiento. Él pasa por el mismo proceso allí con los serafines, de pasar por algo. Y lo interesante es algo ardiente, en cierto sentido, como el carbón, ¿verdad? Que debe atravesar en esto para arrepentirse y crecer y aprender y avanzar en este momento. Espero que ayude. Hasta la próxima.